Hoy en Viva la Eliana acudimos a los cines Aragón en Valencia para ver el estreno de la película de Marino D'Ares, Nubes Rojas. Los cines Aragón acogieron el pasado sábado el estreno de la ópera prima del elianero Marino D'Ares, el western Nubes Rojas. A la premier acudieron cientos de personas, entre equipo de rodaje, amigos, familiares, vecinos y, por supuesto, los mecenas que han hecho posible esta película ambientada en parajes de Eliana y Teruel. Tanto su director como los espectadores salieron con muy buen sabor de boca tras esta primera proyección en Valencia, que podrá ser visionada el próximo sábado 25 de junio en la clausura del Festival de Cortos L'Eliana Cinema. Marino, 3 años después, por fin has podido ver tu película en pantalla grande. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que, bueno, la gente me está diciendo que le ha gustado, yo también tenía un poco así de miedo por el plan de las expectativas y todo eso. Y bueno, también es interesante ver la película en cine porque está rodeado de gente, es la primera vez que ves la película con tanta gente y eso es una experiencia diferente, realmente ves cómo reaccionan, los comentarios que se hacen, pequeñas cositas, ¿no? Ver un poco la gente que va interpretando de la película y tú también dices, ah, vale, esto se entiende, esto no, esto haría falta reforzarlo y aprendes. Me parece que han conseguido un resultado impresionante, resulta muy entretenida, al final es lo que se busca. Me ha parecido un proyecto súper interesante, es que me parece increíble que gente que tiene un sueño pueda conseguir, bueno, cosas tan difíciles, sacarlas adelante, bueno, muy meritorio. La historia está muy bien, los paisajes son preciosos, la imagen es muy bonita, el color rojo, la luna, la verdad es que muy impresionante, estoy muy impresionada. Yo y todo el equipo hemos aprendido muchísimo a la hora de precisamente eso, mover un equipo, mover un rodaje, enfrentarse a dificultades de pues, cualquier imprevisto. También uno se va construyendo un poco una coraza de hierro, ¿no? Porque al principio uno está muy sensible y cualquier cosa te ilusiona o te deprime. Al final te acorazas un poco y dices, bueno, pues vamos a tirar para adelante con toda la fuerza que tengamos y bueno, sí, ese es el resultado. Janto y Aitana, abuelo y nieta en la ficción. ¿Cómo habéis vivido esta película de Nubes Rojas? Pues con mucha ilusión y viendo ahora cómo se cumple ese sueño que todo este gran equipo, que se ha visto que está ahí en los créditos, ha trabajado desinteresadamente y poniendo todo lo que podía. Me ha gustado mucho la sensación de ver cómo todo el equipo funciona y esos momentos en los que cada uno está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y todo va para adelante y todo fluye y puedes ocuparte únicamente de dirigir. Cuéntanos un poco cuál es el personaje que interpretas en Nubes Rojas. Pues yo soy el niño de la película realmente, está muy enchuchado con su padre y cuando ve la banda de los malos, bueno, ve al jefe de los malos, él decide irse con ellos a pasar aventuras y a vivir la vida. Cada rodaje tiene lo suyo, ¿no? Y de este me llevo pues sobre todo el gusto de poder haber trabajado con mis amigos, ya no solo compañeros, sino amigos en el día a día. Amb moltíssima il·lusió i molt contenta d'estar aquí i apoyar a Marino amb aquesta idea. I ho tornaria a fer 40 vegades, una altra vegada, perquè va ser una experiència molt important per a mi. Tengo muchas otras ideas que precisamente estaba esperando el día de hoy para ponerlas en marcha. El día 25 a las 10:30 es la entrega de premios de Eliana Cinema y justo después se vuelve a proyectar Nubes Rojas en el cine de verano de Eliana, lo cual para mí también es algo muy especial. Cada cual tiene su propio destino. Y el de ese chico está escrito a muchas millas de aquí.